Y es momento de saludar a Nahuel Sosa, que es sociólogo y analista político. Nahuel, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Nahuel. Bueno, queríamos hablar un poco y analizar con vos lo que ocurrió en Santa Fe. Si bien uno podía prever que Juntos por el Cambio se iba a llevar una victoria, creo que lo que llamó la atención fue la brecha entre Juntos por el Cambio y el peronismo. Sin duda eso llamó la atención. Hizo una elección muy mala el peronismo en Santa Fe. ¿Por qué crees que esa elección resultó así? Estos fueron los resultados en Santa Fe. Bueno, por un lado creo que uno de los elementos también más importantes que hubo en la elección y que de alguna manera uno podría decir a priori que perjudicó también al peronismo es el nivel de abstención, ¿no? Una elección con un nivel de abstención, ausentismo, voto en blanco muy alto. Eso es algo que se está repitiendo en varias elecciones. En Río Negro, por ejemplo, fue una de las elecciones sin Tierra del Fuego con mayores niveles de abstención desde la vuelta de la democracia. Y de alguna manera hay cierta tendencia a pensar que gran parte de las personas que no van a votar son personas que en su momento lo han hecho por el peronismo en elecciones pasadas, ¿no? Entonces, me parece que eso pone al peronismo, o en este caso Unión por la Patria, en un desafío importante de acá a las PASO del 13 de agosto, que es tener como uno de sus principales adversarios, por decirlo de alguna manera, no solo a Juntos por el Cambio, sino lo que tiene que ver con el ausentismo, la abstención, el voto en blanco, el voto nulo. Después, por otra parte, obviamente que hay virtudes también de la campaña que llevó adelante, sobre todo Puyaro, que fue una campaña que de alguna manera logró posicionarse en el debate nacional, pero a su vez hablar de cuestiones concretas que hacen a la vida cotidiana, o sea, de muy específicas de la provincia de Santa Fe, y uno diría que incluso a diferencia de Lozada, una campaña más basada en ciertas propuestas, una campaña basada en discursos agresivos, o esta narrativa que venía teniendo Lozada al estilo Bullrich de tirar frases muy rimbombantes, pero que muchas veces pues no se hacen carne en la cotidianidad. Uh-huh. Nahuel, sin duda, ¿crees que pesó, no sé, por lo menos para mí pesó el hecho de, Lozada es una dirigente que, digo dirigente y me lo pregunto, ¿no? Lo pongo con signo de pregunta, pero sí. Pero es una dirigente que, bueno, no vivía en Santa Fe, ¿no? Y de alguna manera me parece que eso también debe haber pesado a la hora de que los santafesinos tengan que elegir quién los gobierne. Sí, yo creo que no vivía ahí, una carrera en los últimos años muy ligada a la cuestión mediática más que a la cuestión territorial o política de la provincia. Me parece que también lo que tiene que ver con a nivel nacional con Patricia Bullrich también marca los límites que tiene de alguna manera esa campaña en la cual vos tenés un discurso hiper duro, hiper agresivo, pero que le habla a un núcleo, ¿no? Y después por otra parte también me parece que un hecho a destacar, sí, dentro sobre todo de lo que fue el peronismo, el panpenorismo, kirchnerismo y centroizquierda, la elección de Juan Manuel Monteverde, ¿no? Me parece que la alianza que se viene dando de Ciudad Futura en Rosario, ¿no? En este caso estoy hablando en las pasos para candidato a intendente de Rosario, me parece que eso también marcó un poco esta idea de, bueno, la generación diezmada que hablaba Cristina, los hijos de la generación diezmada. Hay un espacio, Juan Monteverde, con vínculos con Juan Grabois, Movimiento Evita, Eduardo Tonelli y una Lucía del Ponte, y una nueva camada de jóvenes que por lo menos están hoy en el ring para darle disputa a Yapskin en Rosario. Uh-huh. ¿Qué análisis haces de la participación de Perotti en la campaña, o la no participación de Perotti en la campaña? Yo diría más lo que dijiste vos, lo segundo, la no participación, ¿no? Me parece que de alguna manera se quedó en cierto híbrido, ¿no? En cierta cuestión gris, y que eso no terminó ayudando, ¿no? Me parece que uno analiza los movimientos políticos que hizo Perotti en los últimos años, sobre todo en el último, desde el 2021 hasta acá, y pareciera que son movimientos de un zigzag permanente con el gobierno nacional,
y me parece que de alguna manera ese doble juego también tuvo un costo importante frente a la ciudadanía. Sí, pareció, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos, es un Perotti que reniega del kirchnerismo, y sin embargo sí, ¿no? Es un Perotti que reniega del kirchnerismo. No hizo una mala elección él como candidato a diputado provincial. Por eso digo, si no tendría que involucrarse un poco más en la campaña para ayudar un poco al espacio. No, sin duda, él hizo una buena elección, también Amalia Granata hizo una buena elección, ¿no? En términos individuales, siendo ella, y me parece que bueno, también lo que hay que tener en cuenta es que, si bien obviamente que el escenario hoy es difícil para el peronismo, son unas pasos, es decir, no es la primera vez en la historia de nuestro país que hay pasos que se revierten o que se achica mucho la diferencia, ¿no? Entonces, me parece que si bien es una derrota, hay que procesarla. Digo, lo peor que uno puede hacer con las derrotas es negarlas, ¿no? Las derrotas hay que asumirlas sin caer en derrotismo, ¿no? Digo, asumir una derrota no significa tener una mirada pesimista, derrotista, significa en todo caso detectar qué es lo que pasó y que el peronismo pueda estar competitivo para septiembre, ¿no? Pero me parece que si bien es lógico, y sobre todo cuando uno escuchaba los discursos ayer de Puyal, acompañado con Lustó y con Larreta, que se va a buscar nacionalizar, no es un triunfo irreversible esto, es decir, bueno, es una foto en una elección que son unas primarias. Sí, hablabas recién de la elección que hizo Amalia Granata también, que fue una buena elección, digo, una Amalia Granata que tiene, ¿no?, ese perfil conservador, ¿no?, pañuelo celeste. ¿Qué crees que le termina seduciendo, digo, al pueblo santafesino de la figura de Amalia Granata? A ver, yo por un lado, siguiendo con lo que te decía recién, uno también lo que observa es que cada vez hay más cultura cívica, es decir, de educación cívica, en el sentido de que cada vez la ciudadanía diferencia más las PASO de las elecciones generales. No sé si te entiendo este punto. Las primeras veces, muchas veces hay una confusión entre qué era PASO, qué era elecciones generales. Entonces, a veces el voto para las PASO es un voto que la propia persona que lo está haciendo en esa elección sabe que lo puede modificar de cara a las generales, ¿no? A veces es más para dar un mensaje, marcar una alarma, marcar una posición. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión de decir, bueno, si todos esos votos hoy van a quedar retenidos para la elección de septiembre. Respecto a Amalia Granata, bueno, me parece que hay que inscribirlo en un fenómeno más global, es decir, desde la pandemia hasta acá han crecido las figuras de derecha y de extrema derecha, tal lo que no solamente pasa en nuestro país, pasó a nivel global, lo estamos viendo en Europa con figuras de extrema derecha que crecen de forma permanente. También hemos tenido los capítulos latinoamericanos, es decir, cuando uno ve el caso del bolsonarismo en Brasil, muchas de las figuras que rodeaban a Bolsonaro eran figuras bastante parecidas, con un discurso bastante parecido al que pueda tener Amalia Granata. Entonces, obviamente que hay algo, si se quiere, más global, de tendencia global, en la cual ese tipo de discursos de extremas derechas, antifeministas, por lo general siempre con una narrativa muy agresiva, por lo general siempre marcando la idea de que para que la Argentina o el país crezca hay que eliminar a algún otro, a un grupo social, hay que eliminar a los kirchneristas, hay que eliminar a los peronistas. Bueno, son discursos que son efectistas y que a nivel global están creciendo. Eso no quita que haya habido algunas cuestiones particulares de Granata. Después, a ver, hay que decir que también Granata fue entre comillas, una de las pioneras en su momento de colgarse la bandera celeste viniendo de los medios, y me parece que también hay algo que no es menor, que ella, al no mostrarse, si se quiere, dentro de estructuras políticas tradicionales, creo que hace poco ella tuiteaba, bueno, hablemos de casta, yo soy la que, por decirlo de una manera, que quede más por fuera de todo lo que es la casta, más que Lozada, más que otro. Bueno, ahí hay algo, si se quiere, un poco genuino que te puede otorgar cierta credibilidad para un porcentaje del electorado. Hablábamos también recién, bueno, del peronismo. Estas son unas PASO, digo, falta para las generales, digo, seguramente el peronismo algo puede hacer para mejorar la elección. Hay que ver si el peronismo realmente se pone a trabajar por eso. Y
¿Crees que la figura de Sergio Massa puede ayudar en la provincia? Digo, que Sergio Massa se ponga un poco no digo al frente, pero que puede ayudar el peronismo. Esto puede, conquistar de alguna manera a parte del electorado santafesino, o crees que no serviría de mucho la figura de Sergio Massa de acá a las generales? Pues yo creo que sí, sin duda. Es más, te diría que la figura de Sergio Massa sirve muchísimo a nivel provincial de Santa Fe, y la figura de Juan Grabois a nivel Rosario también, ¿no? Por esto que te comentaba recién de la elección que hizo Monteverde, y por la tradición, si se quiere, más progresista que tiene una parte del electorado rosarino. Me parece que todas las encuestas hoy que uno toma de Massa, digo, en Santa Fe, por decirlo de una manera, es una provincia en la cual tiene sectores importantes que lo apoyan y no tiene un techo todavía, ¿no? Entonces, no es que es una provincia esquiva a la figura de Massa, ni mucho menos. Por el contrario, yo creo que si el peronismo tiene decisión política de reducir esta diferencia, va a ser clave que sus figuras nacionales se involucren de lleno en la campaña. Nahuel, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.